Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Este evento es auspiciado por la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo y el ámbito de edificaciones. En esta oportunidad nos acompaña el arquitecto Ramón Aguirre Morales, arquitecto egresado de la UNAM, México, autor del libro Bóvedas Mexicanas de Adobe y Ladrillo, director del Instituto de Bóvedas Mexicanas y Tecnologías Regionales, asesor del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, PNUD, catedrático en el área de Diseño y Geometría en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México, director de proyectos de la firma Arcilla y Arquitectura, SC, miembro de la Red Iberoamericana Proterra, instructor de talleres, cursos y conferencias en Argentina, Brasil, Cuba, Colombia, Chile, España, Ecuador, Francia, Estados Unidos, Guatemala, México, Paraguay, Portugal, Perú, Uruguay, Venezuela, entre otras. Más de 25 años investigando y construyendo bóvedas mexicanas de adobe y ladrillo. Es un gusto tenerte en esta oportunidad, Ramón, y que nos puedas compartir todo tu conocimiento y experiencia. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, tía Pacha. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar compartiendo con ustedes. Bueno, Ramón, estoy viendo que en todas tus visitas has bordeado Bolivia, ¿no? Te falta visitar para los talleres aquí en Bolivia. Claro, pues nada más estoy esperando que me hagan una invitación y con todo gusto estaré por allá. Está bien, vamos pues pronto nos veremos. Quiero agradecer mucho la disposición y actitud que está tomando la arquitecta Pacha, la Universidad Mayor de Bolivia, por este esfuerzo de unir a América Latina a partir de estas conferencias. Muchas gracias, Pacha. Muchas gracias a ti por tu tiempo, Ramón. Y bueno, pues vayamos a compartir pantalla para que podamos ya deslumbrarnos con las bóvedas mexicanas que has podido trabajar. Bueno, pues iniciamos. Yo sé que mi arquitectura no es espectacular, pero tampoco es necesario. Lo importante fue hacer lo que la gente necesitaba en un momento dado. Oscar Hagerman. Hoy inicio esta charla con estas dos fotos. Una es del proyecto que hicimos en el Istmo de Tehuantepec con el sistema constructivo de muro de adobe reforzado. Y otra es de una casa muy pequeñita para la señora que hace quesos aquí en mi pueblo. Ambas casas son hechas con adobe y resisten unos sismos. Quiero empezar con esta diapositiva porque con esto como que ejemplificamos todo lo que el arquitecto puede realizar. No necesariamente es tener proyectos muy grandes para poder desarrollarse. Entonces, estas dos fotos representan todo este proyecto. Otro de mis maestros muy importantes que son de todo este quehacer profesional fue el arquitecto Félix Candela, Fernando López Carmona y Antonio Tonda. Para mí fue muy importante tener estos dos últimos maestros en la universidad como asesores porque me ayudaron a entender lo que es la geometría, ver cómo se descompone un paraboloide hiperbólico y qué podemos hacer para poder transmitir y entender toda esta obra que hago. Aquí tenemos el restaurante de los manantiales en Xochimilco, en México, en el cual podemos ver que a partir de la forma, un cascarón de 4 centímetros puede lograr estos grandes claros. Y del lado derecho, pues los albañiles, la gente lo más importante, que los que en verdad hacen estas obras. Otro de los arquitectos que también me han marcado en este quehacer profesional es el arquitecto Alfonso Ramírez Ponce, aunque es un maestro espectacular en todas las obras que hace, nunca me dio clases, sin embargo, fue muy importante seguir su obra. El arquitecto Antonio Gaudí, en el cual aprendí de sus obras, entender cómo se descompone geométricamente una estructura. Podemos ver aquí una ménsula, la columna que recibe la parte más larga de la estructura y cómo en esta esquina recibe los dos esfuerzos, tanto de la ménsula como de la columna. Y es una manera como muy racional de cómo hacemos bajar todos los esfuerzos hacia la primera, hacia un elemento secundario o la cimentación. Y en la foto del lado derecho vemos el
Estos arcos parabólicos que están en el Parque Güell, en la parte de arriba está toda la terraza principal, y en la parte de abajo vemos estas columnas que incluso están hasta en diagonal, teniendo esa lógica racional de cómo los esfuerzos bajan. Otro arquitecto que también es muy importante para mí fue el arquitecto Luis Muncuní, también catalán, y sobre todo en este proyecto donde me acerqué a las que son las bóvedas gausas. Él fue uno de los máximos representantes para mí en este quehacer profesional de las bóvedas gausas. Y este es el Museo de la Ciencia y la Tecnología, que está en Terraza, donde la bóveda inicia en un lado con el ladrillo y siempre termina con una ventana. Y del otro lado, si tú lo ves del otro lado, pues siempre vas a ver los ladrillos. Entonces, como este era un taller de costura, pues funcionaba muy bien por esta luz que tenía natural. Y del otro lado, del lado derecho está otra foto también ahí en Terraza, lo que es el Palacio Municipal, donde está desarrollado a partir de puros arcos parabólicos, incluso todavía como si fueran unos puentes, como los aligera con estos pequeños arcos. Y después toda la estructura es de todas estas bóvedas. El arquitecto valenciano Rafael Guastavinos, que vino a hacer su obra todo acá a Estados Unidos. Podemos ver la Gran Estación, el zoológico de Brooklyn. Bueno, hay infinidad de obras acá en Estados Unidos, entonces otro de los arquitectos que han sido parte medular en todo este quehacer. Y pues no podía faltar el maestro de maestros, el ingeniero Helado Dieste. Aquí vemos la iglesia de la Atlántida, donde él manejaba estas superficies regladas con doble curvatura, como podemos ver aquí. Y también podemos ver en este sentido cómo él reduce los espacios de una manera racional. Mira, aquí estaría la columna, se va en el otro sentido y va haciendo como unos trapecios en el cual utiliza estos esfuerzos tanto en horizontal como en vertical, porque luego también hace que la cáscara, la cubierta, también coincida con el otro apoyo. Por supuesto, el arquitecto Hassan Fathy, otro de los arquitectos más importantes en mi quehacer. Cuando descubrí a Hassan Fathy, creo que desde ahí, esa es la etapa donde iba iniciando la carrera, cuando me di cuenta que era fascinante poder construir con tierra. Y aprovecho aquí para agradecer a la arquitecta Lourdes Abad, esa idea que tuvo por Grecia, y me mandó estas fotos del maestro Hassan. Y bueno, pues ahora los maestros, los que me han acompañado en estos más de 25 años construyendo, tanto en la parte de las bóvedas, como en todas las preparaciones de las casas. Está el maestro Salvador Preciado, maestro Nacho, el maestro Dorantes, el maestro Nalo, pues son los que de alguna manera han marcado y son los que han hecho las construcciones, ¿no? Los que de verdad que son los maestros principales. Entremos a lo que es la geometría. Podemos ver aquí lo que es el paraboloide hiperbólico, que son los dos elementos principales en todo este desarrollo. En este caso, como estaba en el restaurante de los manantiales, lo que hizo el arquitecto este corte lo hizo Fernando López Carmona, de quitarle las puntas a los paraboloides hiperbólicos porque siempre tenían estas fracturas. Pero al final es un solo elemento que va en un sentido y luego tiene otro esfuerzo en el otro sentido. El mismo patrón se utiliza en los que son cuadrantes, como en estos que se utilizan mucho aquí en México para gasolineras, o hay un mercado en Coyoacán que tiene estos paraguas, o estaciones de autobuses, como el Atapo también de la Ciudad de México. Al final es el mismo patrón donde vemos que un esfuerzo está en un sentido y el otro invertido,
Y este elemento se puede descomponer en varias formas. O patrones, se puede repetir, a veces más rectangulares, muy alargados, otras veces se inclinan, pero el patrón es el mismo, que todos los esfuerzos converjan en un solo punto. En este caso es en este apoyo, y los demás, la cáscara, el elemento da como este esfuerzo tridimensional, de tal manera que estén siempre en equilibrio. Y pues esta fue mi tesis, la desarrollamos en Huatulco, donde el cual estos elementos cónicos que coinciden todo hacia el centro, y la parte de afuera, la que tiene vista hacia lo que es el mar, pues es mucho más abierta. La idea es que fuera una arquitectura natural, que no tuviera ningún protagonismo en el contexto, y este fue el primer acercamiento que le llaman arquitectura natural y con techos verdes. Ahora se habla mucho de techos verdes, antes era arquitectura natural. Las estructuras, bastantes capas que se van desarrollando, y encima lo que es el sustrato y luego la tierra. Ahora vemos en nuestros edificios que están en España, en estos castillos o edificios medievales, pues vemos que estas estructuras son desde hace 500, 600 años, y si nos vamos todavía mucho más más lejos, en los jardines colgantes de Babilonia, pues fueron hechos así. Entonces ahora de repente decimos que son techos verdes, otras estructuras que son muy térmicos, pero esto ya se realizó hace muchísimo tiempo. Con esto quiero enfatizar que no estoy inventando nada, simplemente traté de recuperar un sistema constructivo, y que es lo que he estado haciendo durante todos estos años. En 1994 es cuando estaba haciendo mi tesis con techos verdes, si dijéramos, que así se llaman ahora. Y bueno, pues es unos planos que a veces dibujaban a mano. Y pues esta es la primera obra que hago con mi querido amigo Walter Morales Ceballos, también boliviano. Fueron de los que llegaron a México exiliados en el 73, de estos golpes de Estado, que como ahora que se ha a cometer uno allá en Bolivia, pues fueron estas personas que llegaron acá y aventó toda su carrera aquí en México. Y pues para mí es muy importante el mencionar esta primera obra, porque si vemos aquí, en esta esquina, la bóveda tenía que girar a 45 grados. O sea, quería yo que la bóveda girara y terminara en este punto. Pues nos faltó. Pero aquí tuve que forrar la viga, porque que no tuve elementos en aquella época de estudiantes. Iba en el tercer semestre de la facultad y pues no sabía. Sin embargo, yo creo que fue a partir de esta obra en la cual me doy cuenta de que no puedo volver a cometer estos errores, y profundizo muchísimo en entender las estructuras, cómo trabajan, y ser, pues no ser tan irresponsable en un tipo de construcciones como uno luego lo hace en esa época, ¿no? A partir de ahí fue cuando empiezo a investigar, a trabajar directamente con los maestros, a veces en el campo y otras veces investigando. Y del lado derecho pues es una celosía, la manera de colocar ladrillos, que está en la parte de donde iniciaba la bóveda acá atrás, y después paulatinamente la bóveda circula y termina con este pequeño hueco, ¿no? Después descubrí que las bóvedas, ¿por qué no en superficies regladas? Vean, aquí podemos ver este ejemplo. Yo pensaba que tenía que apoyar un ladrillo sobre otro en los arcos, pero tenía que ir haciendo como este zigzag. Después mi amigo Walter, bueno, él me hizo los reportes en su plotter, y entendí cuenta que eran rectos. Todos los arcos eran los mismos arcos con la misma distancia, simplemente lo que cambiaba era el polo. El centro, donde una hilada de ladrillos se iba a ir desfasando, pero con la misma inclinación. No era necesario yo que tuviera que ir haciendo esta escalerita para que lo fuera ganando altura. Entonces,
y hice la maqueta, podemos ver aquí del lado derecho, que si yo inclinaba ya de alguna manera los arcos, todos tendrían que ser paralelos, como los tenía aquí, y ya no tendría que ir desfasando. Entonces ahí fue cuando entendí que los arcos tenían que ser superficie arregladas, que a partir de puras rectas iba a ir haciendo estas conexiones. Entonces, un arco soportaría al otro con la misma inclinación y con los apoyos siempre a los extremos. Comento esto porque al arquitecto del lado de este creo que también le pasó lo mismo. Podemos ver esta estructura en la tienda de shopping, de cómo tuvo que ir haciéndole una pequeña saliente al ladrillo que tenemos en saledizo para que pudiera hacer estos pequeños suajes o saques de escalerita para hacer la doble curvatura. Lo pueden ver aquí. Este es de la foto del arco que está en el otro sentido, cómo se va desfasando. Pero cuando hace la Atlántida, ya lleva la inclinación del muro que va a tener. Entonces él pone igual que puso los hilos en este sentido, ahora los pone. Pero el ladrillo lleva la inclinación, entonces van a ras, mire. No es necesario tener que hacer esos saques como igual hayamos visto que me había pasado a mí con 50 años de diferencia. Entonces, fue un descubrimiento entender que a partir de esta geometría, de esta forma, se podían construir tanto en muros como en cubiertas. En la parte académica, pues, tenemos un convenio aquí con la Escuela Taller de Boyacá, que está en Colombia, en el cual desde el 2011 hemos estado desarrollando muchos talleres con los alumnos y preparando a futuros bóvederos y algunos que ya están haciendo varios proyectos allá en Colombia. Entonces es un trabajo a veces con maquetas, como también en la Universidad Nacional de Colombia, que hemos estado ahí preparando tanto a estudiantes como albañiles. Entonces, pues hacemos ejercicios con diferentes tipos de bóvedas, de cañón, de pañuelo, de arista, de gausas, rectangulares, cuadradas. Y pues es muy importante para mí que este sistema constructivo se vayan difundiendo y apropiando. Ya en obra, vamos a empezar con las escaleras, como va a ser un proceso de cómo vamos haciendo cosas muy simples y paulatinamente como taller profesional que uno va adquiriendo con la práctica, pues va haciendo un poquito de obras más complejas, ¿no? Entonces podemos ver en este caso una rampa sencilla con apoyo nada más con una viga de un lado y del otro lado el muro de la construcción. O en la esquina unas pequeñas pechinas para tener entradas hacia la casa, que son nada más como para proteger las puertas o la entrada. Vean las pequeñas rampas y después sobre eso se forjan los escalones y luego se hace todo el desarrollo. O ya un poquito más complejas, hacemos primero una rampa y después se hace la siguiente rampa apoyada en la anterior. O que giren a 360 grados, cambiando de plano, teniendo unas alfardas, unas vigas de ángulos metálicos para que se pueda desarrollar. Vean que siempre tienen que, aunque sean rampas, siempre tienen que tener una ligera inclinación. Esto es muy importante porque los escalones tenemos que tener el trazo 3 o 4 centímetros a partir de la parte más alta. Entonces, aquí aunque son muy rebajadas la bóveda, siempre tenemos que tomar este nivel para poder hacer el trazo. Bueno, es que se toma como elemento para poder hacer el trazo de los escalones. O a veces, en este caso, que tienen un apoyo, en otro caso quitarlo, ¿no? Que la bóveda también igual gire a 360 grados, venga una viga de apoyo, esta viga suba, pase por encima de la bóveda y después se apoye en el otro sentido. De tal manera que este elemento que teníamos aquí como apoyo
lo podamos eliminar. O una escalera continua, podemos ver que arranque aquí, suba, gira otra vez a 360 grados y continúa. En la parte de aquí vemos que van subiendo, aquí están los escalones que son estos. Sube la rampa, gira, vuelve a girar y termina en la puerta, que es otra vez esta, ¿no? Entonces podemos mantener otra vez este mismo patrón de poder desarrollar las escaleras o las alfombras y rampas en ambos sentidos. O cuando son helicoidales, podemos que a partir de un fuste, una columna, hacemos el trazo, lo que les comentaba, que el centro un poco holgado, no va al ras de donde va la bóveda, donde inicia la bóveda. Vamos a tomar como referencia siempre el centro de lo que es la rampa, ¿no? Lo que veíamos aquí. Entonces los escalones vienen de acá, mucho más alto de lo que representa la parte más alta de la rampa de la escalera. Y en este caso, pues la helicoidal, ¿no? Que también voy a tomar un poquito de agua. La helicoidal, que también es el mismo patrón. La parte más baja, donde arranca la bóveda, en este caso el muro, con este fuste. Y el centro, que es casi siempre la parte más alta, pues tenemos que dejar el trazo del escalón, unos 3 o 4 centímetros arriba, porque como todavía va a tener un pequeño entortado, pues después tendremos que desarrollar estos escalones. Y después, pues ya la maestría del maestro bovedero, que se encarga de hacer todo el desarrollo y cortes de los ladrillos, ¿no? Si nos vamos ya una consulta en estas escaleras que nos mostrabas, que me parecen una obra muy impresionante, todas las que muestras. Esta vendría a ser la base de todos los peldaños de las escaleras ya de hormigón, ¿no es cierto? ¿Cómo trabajan los peldaños? No, mira, aquí se alcanzan a ver los escalones, se van forjando a la par con ladrillo, apoyadas directamente sobre la rampa, sobre la bóveda. No son nuestros peldaños de concreto. Nada más se pone una tabla y ponen los ladrillos, ¿okay? Y luego sí rellenan con pedacería. Entonces, en la parte de bueno, aquí lo ves por arriba, y obviamente que en la parte de arriba sí tiene cal, cemento, pero nada más es lo que nivela para después tenga este enchape, este recubrimiento de azulejo, o de baldosa, o de adobe, o de ladrillo, de media tabla, de rajuela, dependiendo del lugar, el nombre que le ponen, ¿no? Pero sí, la rampa, a diferencia de la bóveda catalana, que casi siempre la rampa va recta, no tiene este pequeño arco que se ve en la anterior, ¿no? O cómo se desenvuelve, ¿no? Bueno, entonces veamos a un ejemplo más concreto, como también los esfuerzos de una estructura laminar, o una placa, o una lámina, o una losa. Si le ponemos un elemento arriba, cómo esa lámina se cae, se dobla, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para que esa misma laminita, que veamos en otro sentido, hagamos un pequeño arco, pongamos unos elementos para que esos esfuerzos que está teniendo esta lámina no se vayan? Entonces, el mismo elemento que teníamos en la foto anterior que poníamos arriba, veamos cómo se cae, y en el otro por la forma que tiene, pues no se cae. Podemos utilizar los arbotantes, unas vigas, contrafuertes, tensores, cualquier elemento que nos haga que estos esfuerzos de los arcos lo mantengan. Entonces ahora con este elemento adicional, pues no se cae, no colapsa con la foto anterior. Miren,
En este caso ya en la vida real, por ejemplo, vemos como la bóveda, cuánto resiste la bóveda. Vimos que si fuera esta cubierta recta, pues no pasaría eso, ¿no? Entonces vemos los esfuerzos se reparten hacia los extremos y la bóveda, un día después de que estaba en proceso, podemos subirnos y darnos cuenta que sí resiste. Hicimos esta prueba con gente, porque es muy común que los maestros al otro día se suban y estén trabajando arriba. Por eso, ya con la confianza que uno tiene, pues ya lo probamos. De hecho, aquí está el maestro Nacho. De hecho, yo no lo puse a él en la foto de mis grandes maestros. Ya puse a su hijo, a Nacho Durantes, pero él es uno de los grandes maestros bovederos de México. Oye, Ramón, ¿y la relación de la altura con la luz, se maneja alguna proporción como estándar o cómo se maneja esta relación? Sí, qué bueno que me preguntas esa pregunta, que me haces esa pregunta, porque normalmente utilizamos, para de una manera cómoda, el 30% del lado corto. ¿Qué quiere decir? Que aunque fuera un cañón de 10 metros de largo, si tiene 3 metros de altura, va a subir 90 centímetros del centro a la parte más alta. Esa es la parte ideal para que un maestro pueda trabajar tanto en altura como en la colocación de los ladrillos y no se le caigan. Sin embargo, podemos ver esta, por ejemplo, que son bóvedas muy rebajadas. En lugar del 30%, utilizó fue para entrepisos. Veamos los esfuerzos casi son horizontales. Tiene ranuras la piedra para que se sostenga. Entonces, la única diferencia de estas cubiertas van a ser que van a ser mucho más lentos, porque a veces el maestro tiene que apuntalar, tener unos elementos abajo. Entonces, ese confort que tenía en la bóveda anterior del 30%, pues acá no lo tiene, porque los esfuerzos son casi muy horizontales y tiene que ir muy despacio. Y sobre todo cuando son bóvedas un poquito grandes, ¿no? Hablando de 3 metros, 350. En esta proporción digo grandes, cuando estamos hablando de una habitación que va a ser de entrepiso, tiene que ir un poquito más lento. Sin embargo, sí se pueden realizar y ahí estar hablando de un 10%, 12% de la flecha cuando son de entrepiso, ¿no? Y podemos ver aquí de este lado un elemento que tenía una cercha, este elemento para que pueda hacer que después el ladrillo continúe por abajo y soporte este pequeño arquito a la siguiente bóveda. Después ponemos aquí otros arcos, de tal manera que vamos a reforzar esta parte que va a tener continuidad en la construcción. Entonces va a ser mucho más grande el espesor de la bóveda en esta área, o cuando hacemos eso mismo, cuando ponemos unos muros intermedios, ¿no? Hacemos otro arco encima de la bóveda. Y pues vemos aquí que la bóveda tiene continuidad, no se ve ese elemento que va arriba apoyando o reforzando la bóveda. Vamos a hablar ahora de la arista. Entremos al otro campo. Vamos a iniciar con una bóveda colgantes, en el cual en una estructura de 12 por 16, lo que es un salón de fiesta, vamos a colgar 4 columnas por cada una y después hacer un patrón de bóvedas de 4 por 4, de tal manera que vamos a tener 16 metros de largo por 12 de ancho y soportada a partir de un arco que está trabajando como una ménsula que está colgando para sostener esta bóveda. Van a ser 4, si fueran 4 cañones encontrados y luego después construiremos lo del otro sentido. Ya en la obra tenemos esa imposta que nos va a permitir desarrollar las bóvedas paulatinamente en secciones y un elemento que vamos a tener abajo solamente cuando estamos en el proceso de obra, después lo quitaremos. En este sentido, otra vez nos apoyamos de esta
de esta cercha o cimbra falsa que le llaman los maestros, que solo se utiliza para arrancar la bóveda. Después se quita y podemos desarrollar las 4 bóvedas, los 4 cuadrantes de arista que coincidan en un solo elemento. Podemos ver que aquí la sombra nos ayuda, cómo baja a un solo elemento, y vamos a tratar que geométricamente todos los puntos converjan en un solo punto y que estos a su vez sean soportados por otro arco. Entonces, otra vez, ahora cómo vamos a descomponer, como veíamos los paraboloides hiperbólicos que trabajan todo el tiempo a flexión. Ahora vamos a hacer que todos los arcos trabajan a comprensión. Sin embargo, vamos nosotros a direccionar dónde queremos que se apoyen. Entonces les comentaba estos elementos que se utilizan solamente en el momento que se está construyendo la bóveda. Aquí estaría la sección de lo que era la cimbra falta o la cercha, y en este lado está otra vez la cercha que va a después a contener la siguiente bóveda que va a venir en el otro sentido o perpendicular a esta misma, ¿no? Entonces vamos a tener unas bóvedas que siempre van a estar en equilibrio, y los esfuerzos vamos a obligarlos a que todos lleguen a este punto. Y bueno, pues así quedó terminada. Ahora hagamos el ejercicio mentalmente de entender cómo por arriba, desde aquí hasta este otro apoyo, tenemos los 16, los 12 metros de largo, perdón, y en el otro sentido van a estar los 16 de largo. Las intersecciones de las 4 bóvedas en cada cuadrante, y vemos cómo continúan. Bueno, veíamos estas estructuras ortogonales. Ahora vamos a lo que es la casa caracol. Podemos desarrollar casas de adobe con formas curvas. No necesariamente tienen que ser los adobes. Las casas de adobe con estas formas cuadradas o como paralelepípedos siempre, ¿no? Paralelas. Aquí tenemos un nautilus, lo que es el caracol, tanto en la planta, que es lo que nos pedían los dueños, tanto en la planta que se va desarrollando, la sala, comedor, cocina, las 3 habitaciones, y también lo utilizamos en alzado, ¿no? En lo que son las bóvedas gaussas, vean, aquí está bien ejemplificado lo que son a partir de 2 tangentes, cómo se desarrollan este tipo de bóvedas. El manejo del agua todo el perímetro, que son estas vigas de borde, el calentador solar, y solamente aquí lo que es el baño seco, tiene ladrillo, ¿no? Entonces, como podemos ver que podemos desarrollar muchas construcciones con la dignidad de cualquier sistema constructivo, utilizando los adobes curvos, ¿no? Bueno, aquí está la geometría, los diferentes tipos de adobes, la viga perimetral después de una cimentación de mampostería, en el cual vemos como todos los adobes son de diferentes tamaños, pero del ancho estos son de 45 centímetros. Hicimos primero el ejercicio, diferentes tipos de adobes que construiríamos, y después uniformizamos, tratamos de estandarizar los que más se parecían, de 31, 32, 33, pues lo que hicimos fue hacer un molde de 32 por 30 y que tuviera las cantidades de adobe. Y la parte medular es que siempre como muros cabeceros termináramos con los adobes curvos, pero siempre también de esos 45 centímetros de ancho. Aquí está ya, por ejemplo, el adobe de 45 centímetros de ancho, un poco más largo que los otros, y las secciones de los adobes que les comentaba, que fueron de varios tamaños, para que tuvieran ese desarrollo de náutilo y no tuviéramos que estar cortando piezas. Después tenemos lo que es ya en volumen, las únicas 3 columnas son 4, aquí hay otra que no se alcanza a ver, columnas de concreto armado. Las hicimos así, con una zapata corrida, porque en la parte de aquí, de arriba, van a estar apoyadas unas bóvedas de gaussas que están hechas de adobe. Entonces, miren, estas bóvedas
van a tener su bajada de carga a 4 columnas que van a estar hasta allá adentro de lo que es la cubierta, ¿no? Entonces son estas. Para desarrollarla, para construirla tenemos que seccionar la bóveda en 3 partes. Vean, este va a ser el corazón donde nace el Nautilus. Se desarrolla, gira a 360 grados y se encuentra con otras 2 bóvedas adicionales que van a ser esta bóveda, que es el acceso principal, y la del pasillo. Entonces, todos los elementos vamos a hacer que coincidan en este punto y que la bóveda gira 360 grados. Otra vez aquí la maestría del maestro Bodero, del maestro Juan, en el cual va haciendo con puras cuñas, haciendo que la bóveda gire. Y también la seccionamos, aquí otra vez está la cimbra falsa atrás, se alcanzan a ver, de tal manera que esta bóveda pueda seccionarse y después tener un domo al centro. Y una viga, que aunque no se ve una ceja aquí abajo muy pequeñita, esta viga tiene un patín y está invertida de tal manera que la viga va a estar soportando la bóveda en la parte de abajo. O sea, no está la bóveda suelta, está apoyada sobre una viga que después que no se va a ver, pero va a estar aquí. Miren, esta parte de aquí, esta sección, pues aquí se van a encontrar las dos bóvedas de cañón de mayor creciente que van aquí creciendo del acceso hasta que conjuga o se encuentra con la otra bóveda. Aquí se ve ya terminada lo que les comentaba. Es el muro cabecero, el remate del muro de adobe, no es una columna, es un muro que está curvo el remate porque siempre se maltratan las esquinas. Vean, esta parte vamos a utilizar eso. Y las columnas estas, que son las que van a recibir los esfuerzos que le comentaba de las bóvedas gaussas. Y después pues ya vemos la continuidad de los muros de adobe, la viga o trave o ménsula que va a estar arriba, pues la vamos a tapar con otra hilada de ladrillo, y como habíamos dejado las cejas, pues aquí vamos a manejar toda la luz en todo el perímetro. Aquí está más claro, vean el ejemplo, cómo hago que estas dos curvas o dos arcos tangentes bajen en la parte más baja, que es de la construcción, que es una viga perimetral del entrepiso, y en la parte más alta que baje en la columna, en la que lo comentaba anteriormente. Entonces podemos ver cómo el esfuerzo, cómo analizamos que geométricamente nosotros tomamos la decisión, cómo estos empujes que nosotros estamos teniendo durante el desarrollo del edificio, de la construcción, obliguemos a que todos converjan en un punto. Como veíamos en los colgantes, ahora que aunque van a ser unas estructuras libres, que vengan apoyadas sobre una columna. Bueno, aquí estamos en el Museo del Embajador, también en Oaxaca, donde vemos cómo una bóveda de arista la podemos descomponer, a veces donde no llegue al muro con esta entrada de luz inicial. Aquí utilizamos lo que es la cercha o cimbra falsa, a veces para nada más entre luz, o otras veces para que sirva como ventana. Y en el otro sentido, vemos cómo es una concha o venera en el cual arranca sobre la viga como si fuera un muro, y esa se transforma en cubierta. Tenemos un capitel, una imposta, una saliente, de tal manera que podamos hacer que la bóveda vea en un sentido o apoyar en el otro. Y arriba tenemos una colección de botellas por parte del ingeniero Mijail, en el cual lo que él quería era demostrar esta colección que tiene de muchos años, y lo que hicimos fue encima de la cubierta poner un vidrio, como si fuera un domo, de tal manera que pudiera entrar la luz y no perjudicara ninguna de las botellas, y de esta manera evitamos muchos problemas de impermeabilización en todas estas entradas de
de luz en todas las botellas. Bueno, aquí también tenemos la entrada del museo y son dos bóvedas de adobe apoyadas sobre unos arcos de cantera, ¿no? Como lo vemos aquí. Aquí tenemos la cava de mezcal de la mezcalería Chagoya. Esta vez son 12 bóvedas de adobe, 8 vaídas, y en los extremos tenemos de arista en un lado y también en el otro sentido. Esta pues, la cava está enterrada y encima hay un salón de venta de artesanías. Todas estas cubiertas están hechas de adobe, como lo ven, apoyadas simplemente sobre los arcos. O a veces hacemos las bóvedas que en un lado sean circulares y del otro lado cuadradas. Entonces también podemos tener ese cambio de a partir de donde viene la tangente, pues nace la recta, ¿no? Esta es otra casa que es la de tapia pisada, en el cual puse la planta para que veamos cómo siempre es la geometría, igual como se utiliza el adobe, de tener refuerzos, simplemente que tiene estas salientes igual del mismo sistema de la tapia, de manera que siempre tengamos que estén articulados, no podemos tener elementos sueltos. El cimiento tiene abajo una capa de grava, después tiene el sobrecimiento de piedra, de cantera, y luego inicia el muro de tierra compactada. Ya la vemos terminada, cómo se protegen las esquinas con aplanado, con revoques, y otra vez vemos el sobrecimiento, las secciones, las capas, cómo fue construida y compactada la tierra, y después una transición de la tierra, ladrillo, hay una viga de concreto en el cual están apoyadas todas las bóvedas. Siempre donde cambiamos material, tenemos esa transición. Aquí está abajo las hiladas de ladrillo, igual aquí para recibir la madera. Bueno, pues aquí la foto creo que la ven aquí en grande donde estoy transmitiendo, la casa de tapia. Y pues vemos aquí otra vez la sección, de un lado cómo arranca apoyada sobre el muro la bóveda de arista y del otro lado otra vez esta entrada de luz cenital, ¿no? Bueno, ya ha soportado los sismos tanto del 2012 como del 2017 y sin ningún problema. Por Pacha que me preguntaba si resistían los sismos, ¿no? Sí, Magda, la otra vez estaba hablando, ¿no? De los sismos que también han acontecido en Oaxaca. Pues sí, están aquí hechas con tapia. Me tocó vivirlo cuando fue sobre todo el más grande del 2017. Vi cómo la casa se movía, parecía una espiga. Sin embargo, después cuando terminó el terremoto, vimos que no había pasado nada, ¿no? Una vez desprendimientos aquí de los revoques, de los planados, pañetes, y solamente eso. La casa está intacta como está ahorita. Este es otro proyecto, que es también aquí en zona sísmica, en donde fue en el Istmo. Lo desarrollamos con un equipo de redes, de la doctora Vera de la Cruz, allá estuvo Saraí de Resistente, y dibujando Jazmín. Entonces fue un grupo simplemente que nos unimos para trabajar en el Istmo, y aquí el equipo de Fundasal vino a asesorarnos para hacer este tipo de construcciones, en el cual veíamos lo que es los muros de adobe reforzado, en el cual Tatiana, que trabaja la arquitecta Tatiana Juárez, que trabaja en Fundasal, y comandada por nuestra coordinadora Adelmi Núñez, fueron los que vinieron a apoyar todo este equipo de El Salvador a hacer este tipo de vivienda, en el cual otra vez las cruces, los apoyos, las hamacas o camas que estaban preparadas para
para poder dormir tranquilos, la terraza, que es donde se vive, en este tipo de lugares tan calurosos, una cocina que es abierta hacia el corredor y el baño seco. Bueno, ya fue el proyecto, se podía hacer en secciones, en la maqueta. Igual otra vez también aquí la recuperación de agua, el manejo, el acabado, terminado. Entonces, creo que se pueden hacer este tipo de construcciones muy dignos con este tipo de materiales. Lo que pusimos adicional fue un refuerzo de ladrillos, aunque por dentro tienen estas carrizo y en ambos sentidos, tanto en horizontales como verticales. Hicimos este refuerzo de ladrillo porque en el 2006-2007 ya habíamos construido una casa en Jantetelco, en Morelos, muy cerca del epicentro del terremoto también del 2017 en México. Y ese tipo de construcciones no le pasó nada. A 28 kilómetros, dimensionemos qué distancia tan corta teníamos de un terremoto, y era una casa de 2 niveles, también construida de adobe, y no le pasó nada. Entonces, como pues de alguna manera con una práctica ya aprobada, fue por eso que decidimos que este tipo de casas que estaríamos haciendo en el Istmo, pues la haríamos así. Después, otra vez la viga perimetral, que utilizamos para recibir las bóvedas, la transición aquí muy clara del adobe, el ladrillo y la viga de concreto. Aquí están mi amigo Pedro Pizarro, que nos vino a dar el taller de acabados. Bueno, y así ya estaba igual como veíamos la foto primera cuando iniciamos la charla, en el cual tenía que hacer esta viga de concreto para recibir todos los esfuerzos, y la viga canal también para recibir el agua. Pues si en este caso, como decía el arquitecto Hagerman, tenemos que trabajar con los materiales que nos den la certeza y seguridad de que nunca le va a pasar nada a la gente, ¿no? Mucho menos exponerla. Pues luego podemos ver cómo podemos manipular las bóvedas apoyadas unas sobre otras. Esta casa está en la Ciudad de México, también muy cerca de donde fue el terremoto anterior. Esta es toda construida con ladrillo en la parte alta y en la parte baja, tapia pisada. Tiene columnas dentro, tanto de apoyo como en los horizontales, que son vigas de concreto, tensores. Y pues a veces lo que hacemos, por ejemplo, aquí le pasa la bóveda, que baje un poco para que por encima pase la trave, la viga, para que de tal manera pues tenga continuidad la parte de la estructura. Entonces, se puede apoyar una bóveda sobre otra, ¿no? Aquí vemos, estaría del otro lado la siguiente. Aquí también lo que vemos es cómo hay una columna aquí escondida con la dilatación separada de la tapia pisada, y la viga que viene por aquí arriba. Lo que hacemos es hacer como que bajamos el capitel o esta imposta, de tal manera que podamos hacer unos arcos aquí, para que el siguiente arco se apoye sobre este, pase aquí los esfuerzos de la bóveda y tenga continuidad. Entonces la viga por arriba continúa, y en el otro sentido, lo vemos aquí estaría la viga, y en el otro sentido tiene esos tensores, mira, que están aquí encima, los que veíamos. Entonces podemos ver cómo la estructura puede tener continuidad en un sentido, y en el otro sentido puede tener estos elementos que, aunque no se ven, sí están arriba. Bueno, aquí está más claro el trazo de la bóveda gaussa, que es el común, que es el de lo que lo comentaba, lo de las dos tangentes, en dos sentidos. En este caso podemos ver como el arco nace en horizontal, y paulatinamente, como va creciendo, se va formando la cubierta, y se apoya en los extremos, y paulatinamente, como baja la viga, el arco se apoya sobre esa viga, y también baja el arco. De tal manera que si el apoyo sube, el arco sube.
que el apoyo baja, el arco baja. Pero también podemos iniciarlo nada más con las tangentes en los extremos y apoyos rectos en el otro sentido, en las paralelas. Entonces, aquí podemos jugar ahora como con la sección de la bóveda gaussa, como si estuviera contenida con dos elementos rectos. Y pues esta es la maestría de la familia Durantes. Es un detalle así como los que tejen, miren, como ahora trae como poncho, igual de la explicación de familias que tejen, pues también las familias bolivianas. También tejen los maestros, en este caso la familia Dorantes, teje las bóvedas. Y este es un detalle que él utiliza mucho, un bajo relieve, que siempre lo hace como un sándwich. Perdón, ¿querías comentar algo? No, sí te decía que se nota ese tejido, ¿no? Esa similitud con los textiles, incluso en los detalles que maneja, ¿no? Los colores, es muy hermoso ese detalle. Sí, es el manejo que ya tienen siempre la familia Durantes. Bueno, aquí está más claro, miren. Ahora en ambos sentidos, tanto en los laterales, que son los que van a apoyar la bóveda, casi siempre la gaussa, como ahora en el otro sentido, que es un arco, que también es otro círculo más, otra elipse, de tal manera que en los cuatro sentidos van a ser arcos. Y esto fue porque el diseño lo necesitaba tener este otro arco, porque como atrás, en la parte alta, había un estudio, pues yo tenía que lograr esta altura para que pudiera pasar una persona caminando por aquí, ¿no? Ahí encima, abajo es un closet, arriba es un libro, hay un librero donde tiene una puerta y esa puerta atrás está el estudio. Pero también pueden ir paralelas con estas tangentes pequeñas. Aquí en el otro sentido. Recordemos que en la parte de arriba hay una viga de concreto armado. Y donde no la hay, pues hay un elemento que es un muro que le da continuidad a la bóveda. Y pues vemos como aquí arranca otra vez en concha y paulatinamente se convierte en arco. Y pues vemos también que las bóvedas se pueden hacer muy rebajadas de entrepiso. Miren, vean. Tenemos 10 centímetros, esta mide 30, estaría ya a 20 centímetros, más 20 que tiene la de arriba, son 50, descontemos 10 centímetros de patín, más 10 centímetros del ancho de la bóveda, entonces más los 5 centímetros de la capa de compresión, pues podemos hacer bóvedas muy rebajadas, como lo comenté antes, nada más que es un poquito más complejo, pero sí la podemos realizar. O ahora hacer una bóveda de revolución, que es como el paraboloide hiperbólico que veíamos un cuadrante cuando empezaba a explicar la charla. Podemos ver ahora, aquí está el trazo, como en este cuadrante podemos descomponer la bóveda en 4 cuadrantes. Imaginemos que tenemos uno aquí, otro en otro sentido, otro para allá y que aquí fuera el apoyo. Entonces va a ser el apoyo en este sentido. Llegamos a la mitad del muro. Aquí. Después de aquí vuelve a salir con otras 2 tangentes que va en el otro sentido. Que son estas y torcerlas. De tal manera que esa estructura que teníamos antes paralelas así, ahora la giramos y torcemos. Ahí lo que hacemos es esta bóveda de revolución, en el cual lo que vamos a hacer es que de un lado tenemos este apoyo y en el otro sentido va a llegar, aunque venga de abajo, va a apoyarse en este sentido. Miren, esta columna, la borramos, fue por eso que tenía esa espinita de muchos años cuando hice las bóvedas colgantes. Entonces, si quitamos esta estorba, no tendría que ir, pero pues luego son malas decisiones que tomamos como arquitectos en un momento dado, ¿no? Y la forma de hacer las bóvedas gaussas, se hace una estructura de varilla, que son al final 3 varillas paralelas que van a servir de cercha y apuntaladas con estos parales, con estos polines, con estas columnas
de madera, y sobre esta va la viga de concreto, y sobre esta se apoya la bóveda. Miren otra vez el detalle de lo que hace el maestro Dorantes. La peculiaridad de esta bóveda es para una artista oaxaqueña, donde ella ensaya, tiene una doble capa. Y si ven el libro, hay un proyecto que el equipo del CIDIR hicieron la investigación y tenía 17 grados de temperatura del interior al exterior con esta cámara de aire. Entonces, con esa experiencia fue lo que hicimos, que la bóveda fuera doble y que en la parte de alta tiene una linternilla, una saliente como un domo, en el cual todo el calor sale por ahí. De esta manera no utilizamos ni aire acondicionado, ni calefacción, ni ventiladores. Era parte de los requisitos que me pedía el artista que hiciéramos para que no tuviera ningún problema con la salud de estar ensayando, más cuando ella siempre termina bien empapada, ¿no? La bóveda de arriba fue de ladrillo y la de abajo de adobe. También estas vamos a la de arista, cómo la podemos manipular. Podemos a veces empezar a una altura y terminar a otra altura. Entonces, vemos el desarrollo, como con una imposta, luego arranca la concha y va a llegar a la parte más alta de los entrepisos, y luego, como veíamos en la bóveda anterior de los apoyos, que no cortábamos ningún ladrillo. Entonces podemos ir jugando con ese tipo de cubiertas, el cual vemos la concha, la imposta, la bóveda ahora arranca al centro, vean cómo se va desarrollando, llega al apoyo, aquí tiene este pequeño saliente para que pueda yo desarrollar en el otro sentido y después tenga la intersección de cada uno de los ladrillos. ¿Ven? Como si fuera una espiral, de tal manera que con este elemento puedo hacer que la arista aquí se encuentre. Y pues termina en el otro sentido, en la parte más alta, ya con esta entrada de luz, como lo veíamos. Aquí está la entrada de luz, en un sentido, y aunque vean la imposta, el capitel, a una altura, y esta a otra altura. Es cómo también descomponer esta bóveda arista que siempre están apoyadas a un lado, ahora cambiarla de plano. Entonces termina aquí y vean la intersección de la sección, esta que a veces no le llaman cola de pescado, ¿no? O hacer las bóvedas, igual la de arista, a veces con esta bóveda truncada, en el cual, como en un pasillo para las habitaciones, en lugar de seccionarlo, pues simplemente hacemos que esta bóveda, que sería como una sección de aquí, hacer para que se meta al área más privada, que son los departamentos, ¿no? No tener que poner una viga y luego separar un pasillo. Simplemente de esta manera podemos hacer que estos tipos de cubierta se integren y miren otra vez el manejo de la luz para esta iluminación natural en los pasillos, ¿no? O simplemente estos muros aguacalados que utilizo mucho en las obras, incluso el CIESAS aquí en Oaxaca, este centro de investigaciones que fue hecho con BTC, pues todo está construido así, con este doble muro que tiene una cámara de aire adentro. Hay una columna también que existe, que está aquí atrás, para que soporte esta imposta, y después pues ya está el desarrollo de la continuidad, como ya lo vimos anteriormente en las otras fotos, ¿no? Este es otro proyecto que hicimos con mi amigo el arquitecto Mario Vázquez Lafrano y el arquitecto Fernando Ituarte Verduzco en la Ciudad de México, en el cual hicimos un restaurante y el diseño era hacer 4 paraguas que estuvieran soportados por una sola columna. Entonces vemos, ahora en lugar que siempre tenemos los apoyos en las esquinas, ahora solamente un paraguas, un punto, un fuste que cruza la bóveda, y a partir de 4 cables
o tensores hacen que este paraguas trabaje en cantilever. Con un solo apoyo se maneje de forma independiente. Entonces son 4 paraguas, soportados cada uno por una columna, que traspasan la bóveda y hacen esta articulación de tal manera que puedan estar funcionando de un solo elemento. Vemos que el sistema constructivo es un poquito complejo, tuvimos que apuntalarla, poner 4 puntales en las esquinas, que después cuando terminamos la construcción la dejamos libre de tal manera que estuviera trabajando en cantilever cada uno de los 4 paraguas. Entonces es muy interesante ver cómo a través de un fuste atraviesa la bóveda y esta a vez baja los esfuerzos a las esquinas y luego con esos pequeños brazos sostienen los 4 vía canal, ¿no? O canal C. Aquí vemos esta fue una maqueta que hicimos con varios estudiantes de la UNAM, en el cual lo que queríamos hacer con el mismo patrón de tener unas bóvedas pequeñas que soportan a la siguiente y luego estas bajan y después se reparten los esfuerzos del otro. Entonces como geométricamente vemos que el esfuerzo viene en un sentido, luego se descompone en el otro sentido y si vemos hasta la forma de los tapiales que estamos inventando por los zapatitos, veíamos que esta forma que tiene es dándole continuidad para bajar los esfuerzos hasta el suelo. Y si lo vemos ya luego en la obra, vemos por ejemplo aquí, en esta bóveda que toda la sala sube por aquí, atraviesa y se va al otro nivel. Entonces, esta bóveda de la sala baja, la recibe, otra vez el arco menor y luego este arco baja los esfuerzos hacia estos muros, ¿no? Estos son los muros de adobe. Entonces, como es, igual como comentábamos en la foto anterior, como bajamos, los esfuerzos los mandamos a los extremos y luego los aterrizamos. Este fue un proyecto en colaboración con el arquitecto Fernando Moore y el arquitecto René Quintero en la Ciudad de México. Este es otro proyecto que el maestro en Colombia, que el maestro Luis Bermúdez se encargó de construir y es ahí donde yo vivía antes, en Tenjo, cuando estuve viviendo en Colombia. Entonces, era muy fácil para mí nada más luego asesorarlo, pero vean la maestría del maestro Lucho, el maestro Luis, cómo resolver las esquinas y hacer una intersección de varios tipos de bóvedas. Con esto vemos cómo esta transferencia de tecnología, cómo los maestros que tienen esa habilidad para construir o pegar ladrillo, pues pueden hacer este tipo de construcciones. Esto es otro proyecto con el PNUD, allá en Cuba, y me acompañó el maestro Juan Ignacio Dorantes, y hicimos unos talleres y veíamos cómo en los pasillos, vean, el mismo detalle que el maestro Luis Bermúdez hacía, también cómo lo resolvieron aquí a los maestros cubanos. Entonces, este detalle de girar a 270 grados, como veíamos en la anterior aquí, como la guerra, porque era una bóveda mucho más grande. Sin embargo, los maestros cubanos que habían estado practicando ya durante mucho más tiempo, que habían tomado a estos detalles. Otra vez también aquí el manejo al perímetro, la vía canal y como siempre el agua hay que sacarla muy rápido, ¿no? Entonces se aplanaba y mandábamos el agua para las orillas. Y este ya es uno de los últimos proyectos que también desarrollamos y construimos con el maestro bovedero Juan Ignacio Dorantes. Fueron varias cúpulas, esta es una de ellas, y se fueron haciendo primero los lunetos y después los arcos, de manera que la parte más baja era mucho más ancha y se fue haciendo más esbelta paulatinamente como iba cerrando la bóveda. Aquí lo vemos ya en el cierre, vean cómo las capas fueron decreciendo y pues al último ya nada más la cierra con una sola. Entonces vemos aquí en este apoyo que la bóveda en el arranque es mucho más grueso, luego más delgado
el tubo va reduciendo. Sin embargo, por dentro se ve toda continua. Entonces, este es el esfuerzo de que vamos haciendo estos traslapes, de tal manera como una viga de borde que va haciendo de más delgado a más grueso, hasta de más grueso a más delgado, hasta cerrar en el mínimo, que es de 10 centímetros de espesor. Y ya para cerrar, que debe presentar también este proyecto, que es los baños. Baños secos que estamos haciendo en Mitla. Y quiero hacer una cita de lo que comenta el arquitecto Oscar Hagerman, que la arquitectura es un servicio. Entonces, todo el trabajo que podemos desarrollar como arquitectos, no siempre tienen que ser proyectos muy grandes, ostentosos, y en este caso trabajar con las comunidades o ellos que están haciendo tequio, o mingas, como le llaman los del sur, pues podemos llegar a estos proyectos trabajando directamente en las comunidades. Aquí es donde se hizo el concurso, el concurso Oscar Hagerman. Entonces, es muy probable el mencionar el trabajo que se hace directamente con este tipo de comunidades. Y por último, esta charla es dedicada a todos los doctores que hoy no están en su casa por estar en los hospitales en la primera línea de fuego. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ramón, por todo tu tiempo, por toda esa experiencia que nos has podido compartir. Y seguramente pues van a llegar las preguntas que vamos a dar el tiempo para que en esta media hora demás podamos conectarnos al Zoom, para que así las personas que tengan mayores consultas y quieran profundizar algún aspecto de todo lo que tú has expuesto, entonces se acoplen también a esta reunión virtual y podamos responder todas esas dudas. Por favor, Ramón. Muchas gracias a ti, reitero mi agradecimiento por todo este esfuerzo que estás haciendo en unir a América Latina y a Iberoamérica y a todo el mundo. Nuevamente, gracias a ti, Ramón. Y por último, llama la atención el atuendo que tienes, ¿no? Y hace rato lo mencionabas, que es uno de los tejidos justamente que nos está uniendo México y Bolivia, que tiene ahí Ramón un aguayo que en Oaxaca, pues una compañera que es Irma de Cochabamba le ha obsequiado. Gracias también por el atuendo, Ramón, por llevarlo con mucho cariño. Sí, muchas gracias a Irma Quiroz, que fue la que me lo regaló acá en Oaxaca, y pues es un orgullo traerlo. Bueno, muchas gracias, Ramón, nuevamente, y los esperamos en Zoom para las preguntas.